Padre, queremos estar vigilantes y con el aceite en nuestras lámparas para recibirte con el gozo con que te recibimos en nuestro corazón. Devuélvenos el gozo de la salvación, Señor. Devuélvenos nuestro primer amor, como cuando bajamos de la montaña de nuestro encuentro o cuando estábamos recién convertidos. Queremos recibirte siempre con amor y estar expectantes a lo que tú vas a hacer en nuestra vida. Háblanos a nuestro corazón. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Siéntense, por favor. Abran sus Biblias. Voy a terminar el mensaje que dejé comenzado el día domingo en la mañana, porque en la tarde el Espíritu nos dio otra agenda y no prediqué, casi no prediqué. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 6. Primera Timoteo capítulo 4 versículo número 6. El apóstol San Pablo tiene dentro de sus 13 cartas muy particulares. Por ejemplo, esta carta pertenece a un género de cartas que se las manda directamente a personas, en este caso uno de sus discípulos, Timoteo. Tiene otras cartas que le llaman las cartas pastorales, donde él hace una defensa de su ministerio, que es la carta a los Corintios. Y tiene unas cartas que se llaman las epístolas carcelarias, que fueron escritas desde Roma. 4 cartas carcelarias: la carta a los filipenses, a los colosenses, a Filimón, y la carta, son 4 cartas, pero se me ha ido la otra. El punto es, queridos hermanos, que hoy vamos a estudiar una carta para un hijo en la fe de Pablo, y que por supuesto el Espíritu quiere hablarnos a todos nosotros en esta noche con esto que nos quiere enseñar. Solo 2 versículos leemos, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor: si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Esta es palabra de Dios. El apóstol le dice a su hijo en la fe, y el Espíritu nos dice a nosotros: ejercítate en la piedad. Les he empezado a hablar acerca de la necesidad que tenemos nosotros de tener ciertas prácticas que son de piedad, ciertos hábitos del corazón. Por eso esta noche, queridos hermanos, les voy a predicar un mensaje que lleva como título las disciplinas espirituales. Hagamos un flashback rápido. Bueno, si es flashback es rápido, flashback, así un retroceso rápido. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Les decía que las disciplinas espirituales son las prácticas que nos ayudan a encarnar la vida de Cristo en el mundo. Cuando hablamos de disciplinas espirituales, estamos hablando de todos aquellos hábitos del corazón. Constituyen las manifestaciones de la gracia de Dios para nuestra vida, pero al mismo tiempo son las respuestas humanas de fe a dichas manifestaciones. Déjeme que le explique esto. Dios tiene manifestaciones de su gracia. O sea, la gracia de Dios es una gracia
infinita. Y las disciplinas espirituales es la respuesta piadosa que nosotros tenemos frente a la gracia de Dios. Una disciplina espiritual puede ser todo aquello que nosotros ofrecemos a Dios de una forma voluntaria, continua y espontánea, pero que lo hacemos con una motivación clara de que nosotros queremos agradar a Dios para que Él utilice lo que le ofrecemos de una forma voluntaria, espontánea y continua, que Él lo use como le plazca conforme a su soberana voluntad. ¿Qué disciplinas tenemos? Básicamente las más conocidas son, entre otras, la oración. La oración es una disciplina espiritual maravillosa, santos. Hay gente que tiene ministerio de oración, es decir, que a eso se dedican. En una oportunidad yo recuerdo que estábamos decidiendo, o sea, más bien solicitando y esperando la decisión del banco con respecto a el financiamiento de un crédito que era el 40% para poder construir todo este complejo. Y de repente vino un joven de la iglesia que a mí me consta que tenía el ministerio de la oración. La disciplina de oración era tan constante y muy genuina en él. Y entonces me dijo: pastor, ¿hay algo que yo pueda orar, incluir en mi lista de oración por usted? Y yo le dije: pues realmente yo estoy bien. Le dije: pues no, pero algo debe tener. Y yo le digo: pero es algo grande, brother. No importa. Dígame ¿por qué voy a orar? Y tenía un lapicero. Y yo le digo: bueno, hemos solicitado a un banco que nos preste $1.550.000. Muy bien. ¿Qué banco es? ¿Debo decirte eso también? Sí, tal banco. Ah, ok. ¿A qué plazo, a qué tasa de interés quiere usted pagar? Pues a mí me encantaría no pagar, qué sé yo, una gran tasa de interés. Si me fuera del 6, 7%, está bien. ¿A qué plazo lo quiere? Pues como que sos contador. Entonces la cuestión es que me hizo varias preguntas. Y hermanos, empezó a orar ese muchacho. Y un día cuando llego a mi oficina, me tenía el administrador de ese tiempo, el licenciado Julio Ponce, que Dios en gloria lo tenga, porque estuvo con nosotros en un encuentro y que fue el gerente financiero del grupo Poma por muchos años. Entonces me dice: pastor, aquí le tengo buenas noticias. Y me puso en mi escritorio la carta de aprobación del banco. Aprobado con todas las especificaciones que yo le había dado a ese muchacho. Es decir, él tenía una disciplina espiritual que era la oración. Otros tienen la disciplina del ayuno, que ayunan de verdad. Otros la lectura de la palabra. Pero todos de alguna manera deberíamos de tener la disciplina espiritual de la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la meditación y contemplación del Señor, el tener esos momentos de piedad, la confraternidad, la confesión y el perdón de pecados, tanto dado como recibido, la disciplina espiritual de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Saber que nosotros al recibir un ingreso no nos debe de convencer nadie, porque yo tengo como respuesta a Dios esa disciplina espiritual. El servicio, la asistencia a sus cultos. Yo los felicito a ustedes, que miércoles a miércoles, llueve, tiemble, relampaguee, haya pandemia o no haya pandemia, aquí han estado ustedes. Yo los conozco, les veo las caras y sé que no le fallan al Señor. ¿Por qué? Porque ya se convirtió en un hábito, ya se convirtió en una disciplina espiritual. Ahora hay algo importante. Pablo le dice a Timoteo: ejercítate en la piedad. Pues las disciplinas espirituales son un ejercicio en la piedad. También el domingo les decía que dejemos de pensar nosotros que con las disciplinas espirituales estamos controlando a Dios. Hermanos,
Las disciplinas espirituales se convierten en eso cuando son manifestaciones de la gracia de Dios en nuestra vida. Ahí son disciplinas espirituales. Y no son disciplinas espirituales sanas cuando nosotros hacemos esas prácticas para intentar manipular, controlar y negociar con Dios. Voy a ofrecer 7 ayunos al Señor para que este hombre me haga caso. Allí no está la cosa, hermano. Perdóneme, no es una disciplina espiritual. O sea, hermano, no podemos negociar, ni controlar, ni manipular, ni chantajear a Dios. Porque ¿qué hemos aprendido a percibir de las disciplinas como método de control y manipulación de la voluntad de la misericordia divina? Cuando nosotros, seres finitos, vamos a poder manipular, controlar a Dios. Perdóneme, pero nuestro Dios no se puede someter al control humano. No se puede, dejaría de ser Dios. O sea, hermanos, Dios, cuando se somete al control humano, se convierte en un ídolo ridículo e inofensivo. Es decir, que querer nosotros manipular a Dios no puede ser de esa manera. Estamos equivocados. Le pongo un ejemplo. A usted le dan un diagnóstico que dice: mire, aquí hay un problema que puede ser cáncer. Y usted va a empezar a orar y a orar y a orar y a orar. Y está mal que ore, no. Pero no es disciplina espiritual, porque antes no oraba. O de repente se fue y hubo una separación y una disolución en el matrimonio, o una crisis financiera, y usted viene a los cultos hasta los de los 5 de la mañana, el miércoles está en la célula, el viernes, domingo en la mañana y domingo en la tarde. Usted es un santo en todos los cultos. La cuestión es, hay que ver la motivación. ¿Así es siempre o solamente porque está pasando por una eventualidad y es una emergencia? Si oramos nosotros, no es para manipular a Dios o para que Dios nos bendiga, o porque tenemos nuestra propia agenda y porque nosotros queremos imponerle el control a Dios. Escuchen esto, hermanitos del TAE. Si oramos es porque amamos a Dios y queremos tener intimidad con Él, independientemente de lo que Él haga o deja de hacer en nuestras vidas o con nuestras oraciones. Oramos porque lo necesitamos. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros en nuestras oraciones las hemos limitado solamente a llevarle una lista de peticiones a Dios, como que es la lista del supermercado? ¿Eso significa que no hay que pedirle cosas a Dios? Claro que sí, pero la petición en la oración solo es una de las partes en la oración. El Padre Nuestro en la oración modelo, ¿cómo comienza? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, el Padre Nuestro no comienza diciendo: danos hoy el pan de cada día. No, al contrario. Está la confesión, la adoración, la alabanza, y la petición es parte de esa oración. ¿Significa entonces que no debemos orar para pedir algo a Dios? Claro que sí. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Todo lo que pidan con una oración llena de fe, Dios se lo concederá. Clamen a mí y yo les voy a responder. Pero creer que la oración es solo pedirle cosas a Dios no es una disciplina espiritual. Eso es tener a Dios como un Dios de emergencia. A Dios le oramos y hablamos con Él, lo alabamos, lo adoramos, confesamos nuestros pecados, le decimos que nos hemos equivocado. ¿Están aquí conmigo, santos? Entonces, con eso en mente, entendemos disciplinas espirituales. Pero antes de entrar, déjeme decirle 2 cosas más con respecto a las disciplinas espirituales. ¿Cómo vamos a entender bíblicamente las disciplinas espirituales? Esto es sumamente importante, porque la Biblia nos da las pautas de cómo debemos de entender esas disciplinas. Y déjeme decirle de entrada, un problema que hay regularmente con la palabra disciplina en el contexto cristiano evangélico
es que lo asociamos inmediatamente con restricciones, castigos que nos imponen. Hay algunas iglesias que acostumbran el término ¿y el hermanito por qué está sentado allá en la última silla? Es que él está en disciplina. Eso significa que él ha sido castigado y que sus derechos y privilegios como miembro de la iglesia le han sido severamente restringidos. Hay que todos los que están en la última silla, miren, todos esos están en disciplina. Y los que están afuera están en el infierno. Entonces nosotros asociamos la palabra disciplina y el hermano, ¿qué pasó? Yo me recuerdo, me da pena cortarles esto, pero se lo tengo que contar. Cuando, pues sí, fruto de nuestras luces y sombras y más sombras, fruto de la naturaleza humana y equivocaciones, que pasé unos meses sin predicar. Y que yo venía y me sentaba en los cultos, en cualquier lado, estaba ahí. Y entonces pasaban unas hermanas viejitas y decían: ahí está el pastor, ¿y que no va a predicarle? No, es que lo tienen en disciplina los otros pastores. Entonces, bien jodido me tenían. Entonces, claro, ese es el término que nosotros entendemos, pero es un término que no está totalmente de acuerdo, o sea, con lo que es el verdadero concepto de la disciplina. Fíjense ustedes que yo ese día busqué en el diccionario bíblico teológico el concepto de la palabra disciplina. Tampoco aplica para nosotros ese concepto, porque disciplina, el diccionario dice que es la regulación de la vida por principios y reglas. Está bien ese concepto. Disciplina, dice el diccionario, es la regulación de la vida por principios y reglas, lo cual también sugiere austeridad, restricciones y todo lo que lleva prácticas ascéticas. Entonces, hermanos, a mí me hizo pensar cómo vamos a entender las disciplinas espirituales. Y esto es importante porque el control mediante reglas es disciplina impuesta. Si yo le digo acá: hermana, ustedes no pueden venir en pantalones a la iglesia, porque la Biblia dice que los hombres no se vistan como mujeres y las mujeres como hombres. Entonces, ese se convierte en un reglamento, se convierte en algo impuesto. Pero la regulación por principios es una autodisciplina. Quiero que entiendan las dos cosas. O sea, el hablar de un control mediante un grupo de reglas que les imponemos, eso es impuesto. Y a la gente por naturaleza no le gustan las reglas, hombre. Pero la regulación por principios es una autorregulación que nosotros nos autoimponemos. Y eso es una disciplina religiosa, la regulación por principios. Y una persona que se autorregula tiene una madurez espiritual. ¿Por qué? Porque vive dentro de un sistema de reglas sin perder el sentido de libertad. Nosotros oramos no porque nos lo impongan, oramos porque es parte de nuestra comunión con Dios. ¿Entienden, santos? Si vamos a ofrecer un ayuno, no es porque sea obligatorio, no, es porque hemos entendido desde la perspectiva de la palabra de Dios, hermanos lindos, que nosotros necesitamos también someter el cuerpo a la carne, que someter la carne y el cuerpo al espíritu. Entonces, ese nivel de madurez es el que requiere la disciplina espiritual. Van a haber reglas, sin duda alguna. Venir a la iglesia, diezmar, ofrendar, servir al Señor. Esa persona tiene reglas, pero no son impuestas, sino que son autoimpuestas por principios que él ha adquirido al grado que se convierten en hábitos. Esa es una disciplina espiritual. ¿Lo entienden, santos? Por eso Pablo dice: ejercítate en la piedad. Entonces, una persona que se ha autoimpuesto reglas, que tiene como regla: mira vos, quiero que el miércoles, por ejemplo ahora,
Ahora había una reunión muy importante del club de motos BMW. Iban a hablar acerca de la atención en accidentes. Si alguien se cae en una moto, es un curso que estamos recibiendo ya, este sería el segundo o tercero. Importantísimo para mí es que yo lo fuera a oír. Y entonces me manda la invitación ahora el instructor y me dice: pastor, quisiera que diera unas palabras usted antes de comenzar el curso para poder enseñarle. Y le digo: arquitecto, muchísimas gracias, pero yo no voy a poder asistir. ¿Y por qué, pastor? Es que el día miércoles tengo mi culto de estudio bíblico en la iglesia y ese día no puedo, por nada del mundo. Alguien me lo está prohibiendo. Yo bien le hubiese podido decir: mira, Martelo, cualquiera de ustedes, Naín, mira, Martín, mira, prediquen ustedes porque yo tengo un compromiso. Y no es pecado ir. Pero, ¿y entonces por qué estoy aquí? Ah, porque me están pagando. No, hombre, no. Yo estoy aquí porque he agarrado la disciplina espiritual de asistir a mi iglesia, independientemente de lo que pase. No dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre. Les hago una pregunta: ¿y a ustedes les han traído a la fuerza hoy? Por supuesto que no. Pero desde la mañana, algunos cuando salieron de la casa se vistieron ya pensando en que iban a venir a la iglesia, porque hoy es el día del Señor. Esa es una disciplina espiritual. Entonces a ese nivel debemos de llegar. Y finalmente quiero explicarles acerca de los ámbitos o las coordenadas o las escenas o los lugares para practicar las disciplinas espirituales. Escuchen esto, santos. Siempre que nosotros vamos a practicar nuestras disciplinas espirituales, hay como 3 coordenadas que marcan o que pautan el marco de referencia de nuestra espiritualidad. Estas 3 coordenadas son: usted va a practicar siempre las disciplinas espirituales en una comunidad del Espíritu en la cual vive su fe. No me venga a decir: no, yo leo la Biblia, yo oro y no necesito ir a la iglesia. No es correcto. No es una disciplina espiritual. Eso es lo primero. Es decir, hermanos, usted necesita una comunidad del Espíritu, una comunidad de fe en la cual vivimos nuestra fe. Segundo, usted necesita la palabra de Dios como su norma de fe y de conducta para todas las disciplinas espirituales que va a tener. La palabra y los sacramentos o las ordenanzas. Y número 3, usted necesita, para practicar las disciplinas espirituales, un ministerio basado en la misión, mediante el cual expresamos nuestro compromiso de fe. Si usted es un hombre y una mujer de oración, usted es un hombre misionero o una mujer misionera, porque la gente lo nota afuera. Le voy a hacer una pregunta: ¿a cuántos de ustedes saben que vienen a la iglesia o que sirven o que están acá? ¿A cuántos les han pedido en el trabajo o sus familiares o vecinos: hey, mira vos que vas a la iglesia, fíjate que me estoy sintiendo como que tengo COVID, ¿no podrías orar por mí vos? Ah, ¿verdad? Entonces ahí nos convertimos en misioneros. Permítame que les explique muy brevemente cada una de ellas. ¿Cuál es la primera coordenada que marca un punto o un marco de referencia para nuestra espiritualidad? La comunidad del Espíritu en la cual nosotros vivimos nuestra fe. Cuando hablo esto, estamos hablando de esta comunidad. Nosotros que somos el organismo vivo que hace posible la participación humana en la realización del reino de Dios, del reino divino. O sea, no se puede tener toda una
una espiritualidad y hábitos del corazón sin pertenecer a una comunidad de fe. Hermanos, aquí en la iglesia es la respuesta a la presencia y la acción divina. Las disciplinas espirituales son actos individuales, no, más bien, son actos personales, pero no son individualistas. No, Señor. Porque hay oraciones que nosotros hacemos en nuestra intimidad, pero hay oraciones que son hechas en la comunidad. Por ejemplo, un poquito más bajo, el domingo. Qué lindo el domingo de oración que tuvimos, ¿verdad, hermanos? La gente se fue llena del Espíritu de Dios. Ahí practicamos una disciplina espiritual y lo hicimos colectivamente. Como cuando ustedes oran y están en su cuarto, en el baño, y están derramando lágrimas delante de Dios, o van en el carro. Es la misma disciplina espiritual. Vean cómo tiene una connotación personal, pero no individualista, personal y colectiva. Cuando nosotros oramos, cuando leemos la Biblia, cuando participamos a solas en nuestras experiencias espirituales, siempre debemos hacerlo con la conciencia de un ambiente comunitario. No estamos solos, aunque nosotros estemos solos. Le voy a contar un testimonio. Estos últimos 15 días, todos los días he estado hablando con Oscar Lobos, Oscar, porque ha estado encerrado en su cuarentena. Y Oscar me dijo: pastor, terminé mi cuarentena y gracias a Dios pues ya superé este volado, no necesité ir al hospital. Y entonces me dijo algo: sabe, el domingo me sentí como que yo estaba en el TAI, yo lloré junto a ustedes. Y yo le dije: ah, Oscarito, es que vos estás solo. Pero no estás solo, porque hay una comunidad de fe que está a miles de kilómetros de distancia, desde Canadá, en Alberta, pero que es parte de esta comunidad. Y ahí se ejercitan las disciplinas espirituales. La segunda área en la que nosotros desarrollamos nuestras disciplinas espirituales es la palabra y los sacramentos. La palabra nos dice lo que nosotros debemos de practicar. Hablen el diálogo transformador con Dios. La palabra nos hace el carácter como Dios quiere que nosotros seamos. Es el mapa, pues. La palabra es el faro que nos ilumina por donde debemos de caminar. Y los sacramentos, en la iglesia evangélica no le llaman sacramentos, a que a mí me gusta la palabra sacramento, porque son signos visibles y sensibles del amor de Dios en medio de la comunidad. Esos son los sacramentos. Nosotros le llamamos ordenanza. Por ejemplo, lo que vamos a practicar el 4 de abril, los bautismos, y lo que vamos a practicar el próximo miércoles, la cena del Señor. Esos sacramentos, ordenanzas, son como unas parábolas de la vida en comunidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros participamos de la cena del Señor, de los bautismos, es una experiencia con la comunidad, con la iglesia como nosotros, que recibe la bendición de Dios hoy, aquí y ahora, mientras hace memoria de todos los actos salvíficos que Dios tuvo en el pasado con nosotros, y al mismo tiempo nos proyecta con fe y esperanza en las promesas de Dios que debemos tener hacia el mañana. Eso es una celebración de la cena del Señor. ¿Qué es una celebración de la cena del Señor? Es celebrar en el aquí y el ahora ese don de Dios, recordando la misericordia y todo el acompañamiento de Dios que ha tenido a lo largo de la historia, y nos proyecta con esperanza a vivir nuestra fe en medio de un mundo convulsionado como el que nosotros vivimos. Por eso es importante los sacramentos y la palabra.
Y luego pues les dije que el tercer escenario en el cual nosotros practicamos nuestras disciplinas espirituales es en la misión. ¿Qué quiere decir esto? Mediante la misión nosotros nos comprometemos deliberadamente con Dios a encarnar a Cristo en medio de nuestra sociedad y a proclamar en el ámbito donde nos movamos las buenas nuevas del evangelio, del amor, de la fidelidad, de la bondad y la misericordia que Dios tiene por cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, cuando escuchen disciplinas espirituales, orar, ayunar, diezmar, asistir a la iglesia, perdón de pecados, servir, tener una célula, no lo vean como una carga, véanlo como un regalo de Dios y como la respuesta que nosotros tenemos a esa gracia tan maravillosa que Dios ha tenido con nosotros, por ese amor tan grande que tiene con nosotros. Bendito sea Dios por estas disciplinas espirituales que tenemos, que así podemos nosotros mantener nuestra fe viva en un Dios que camina con nosotros y que nunca nos abandona. Amén y amén. Póngase sobre sus pies, por favor.